Este es un tubo de PEX. Gracias a la flexibilidad de la que dispone la tubería puede realizar curvas en frío. Para que la curva mantenga la forma podemos ayudarnos de una pieza plástica con forma de curva donde introduciremos la tubería. Suele disponer de un ángulo de 90 grados. En otras ocasiones, si no disponemos de esta pieza o el ángulo que requerimos es diferente, podemos calentar la tubería y darle el ángulo necesario. A continuación veremos un ejemplo del primer caso y el resto del vídeo realizaremos las operaciones para poder modificar la forma de la tubería en caliente. Vemos un ejemplo de una instalación de PEX que se encuentra en su camino con otra previa que debemos sortear. En esta ocasión utilizaremos por un lado la flexibilidad de la tubería y por otro un herraje con forma de curva que mantendrá estable el cambio de dirección de la tubería PEX. Para colocar la tubería en el herraje curvaremos la misma hasta ir acoplándola en el hueco de la curva. De esta manera quedará fijada manteniendo la forma. Posteriormente mediremos y marcaremos la tubería hasta el encuentro con el accesorio más cercano al cual se acoplará. Cortaremos la tubería sobre la marca realizada. Es importante que la medición se realice bien para evitar tensionar los accesorios y puedan provocar una fuga posterior. Ahora colocaremos el anillo sobre la tubería cortada. Utilizaremos un expandidor manual para expandir la boca de la tubería. Realizaremos tantas expansiones como el diámetro de la tubería requiera, tal y como vimos en un vídeo anterior. Con cierta rapidez insertaremos el accesorio en la tubería expandida comprobando que llega hasta el final del mismo. Por último esperaremos a que la retracción de la tubería garantice la unión. A partir de ahora nos centraremos en el curvado en caliente de la tubería. Vamos a calentar una tubería de PEX para darle una curva de 90 grados. Para esta operación utilizaremos un decapador térmico con una tobera con forma de C que repartirá mejor el calor en la tubería. Para el enfriamiento posterior utilizaremos un trapo húmedo y un recipiente con agua. Conectamos el decapador y empezamos a aplicar calor a lo largo de la tubería al tiempo que la vamos girando. La distancia del tubo a calentar para generar una curva de 90 grados dependerá del diámetro del tubo de PEX. Para un tubo de 16 milímetros de diámetro calentaremos al menos 18 centímetros, para uno de 20 milímetros se requiere 22 centímetros y el de 25 milímetros necesita al menos 28 centímetros. Un poco más en detalle podemos observar cómo poco a poco el tubo se va volviendo transparente. Eso es lo que intentamos conseguir puesto que en ese momento es cuando la tubería podrá formar la curva de 90 grados sin que se pince. Debemos recordar no dejar fijo el decapador térmico en un punto concreto de la tubería para evitar quemarla. Para poder calentar la longitud de tubería necesaria iremos ampliando poco a poco la zona a calentar. Realizaremos un repaso puntual a lo calentado previamente para evitar que se enfríe. Una vez que tengamos toda la longitud necesaria transparente procederemos a darle la forma de curva a la tubería comprobando que no se pinza. La introducimos en el recipiente con agua para que se enfríe y consolide la forma que le hemos dado. Por último terminamos de definir la curva enfriando la tubería con ayuda de un trapo húmedo. Realizaremos varias pasadas hasta que la tubería se vuelva transparente. Ahora vamos a ver cómo no solo podemos ceñirnos a curvas de 90 grados. También podemos realizar curvas más cerradas. Por ejemplo 180 grados. Nos llevará algo más de tiempo, pero podemos conseguirlo. La distancia de la tubería que debe obtener temperatura es mayor y debemos ir calentando cada vez más longitud sin que se enfríe la zona calentada previamente. Debemos calentar el doble de longitud de tubería que en el caso anterior en la que realizábamos una curva de 90 grados. Si nos cuesta trabajo calentar toda la longitud de la tubería podemos calentar una curva de 90 grados y después repetimos el proceso. Una vez obtenida la curva de 180 grados procederemos a enfriarla en el recipiente con agua. Posteriormente con la ayuda del trapo húmedo realizaremos varias pasadas sobre la tubería para seguir enfriándola y definiendo por completo el ángulo deseado. Esto lo conseguiremos cuando la tubería recupere su color blanco inicial.
Otro método para calentar la tubería consiste en utilizar un soplete de gas. Encendemos el soplete y empezamos a aplicar calor a lo largo de la tubería al tiempo que giramos la misma para evitar que se queme. Deberemos realizar pasadas más rápidas que las que se realizan con el decapador, puesto que la llama puede quemar con cierta facilidad la tubería. En detalle podemos observar cómo la tubería adquiere poco a poco la transparencia necesaria. No debemos nunca focalizar el calor en un punto. De ese modo evitaremos deteriorar la tubería y que pierda sus propiedades. Del mismo modo debemos evitar incidir con la llama en las zonas que ya están transparentes. Iremos calentando las que aún no han conseguido esa transparencia. Si se nos queda una zona blanca rodeada de una transparente, una solución puede ser cambiar de dirección la llama. En lugar de calentar a lo largo de la tubería, podemos hacerlo de modo transversal a la misma, incidiendo solo en la zona que se requiera. La destreza en el manejo de la llama del soplete y el movimiento de la tubería nos facilitará un calentamiento homogéneo de la misma. Una vez que conseguimos calentar el tramo de tubería por completo, apagamos el soplete. Comprobamos que se realiza la curva completa sin que se pince e introducimos la curva en el recipiente con agua para enfriar la tubería. Por último, al igual que en el caso anterior, seguimos enfriando con el trapo al tiempo que definimos por completo la curva al ángulo requerido. En un caso práctico podemos observar cómo nos encontramos una instalación de PEX que se ha montado mal debido a que junto a ella discurre otro tipo de instalación, como podría ser de saneamiento, una viga de la estructura, unos conductos de aire acondicionado, etc. Vemos cómo podemos tener dificultad a la hora de colocar la herramienta para expandir los tubos o incluso introducir los accesorios con las manos en las tuberías expandidas debido a la proximidad de otras instalaciones. Suele pasar desapercibido este error hasta que en la prueba de presión aparece la filtración de agua. Esto es debido a que no terminamos de ver que la tubería no se encuentra bien introducida en el accesorio. Se puede disponer un tramo de tubería curvada en caliente que salve el inconveniente de la instalación existente. Se utilizará esta solución cuando la zona a sustituir sea de difícil acceso. Para ello cortaremos el tramo afectado desde un lugar al que podamos acceder y posteriormente lo sustituiremos por el tramo curvo comentado. Una vez cortado el tramo de la tubería defectuoso, comprobamos que el tramo curvo a colocar se ajusta a las medidas y evita la instalación existente antes de proceder a colocarlo. Podemos observar que tras colocar la primera parte de la tubería con la curva, esta evita el problema de la instalación existente. Ahora medimos y marcamos la tubería colocada donde se va a insertar para cortarla posteriormente. Debemos realizar bien esta operación para evitar tensiones en los accesorios que provoquen fugas posteriores de agua. Una vez cortada, colocamos el anillo en la tubería y posteriormente con un expandidor realizamos las expansiones necesarias en función del diámetro de la tubería. Debemos ir cambiando de posición cada vez que se realice una expansión para evitar deteriorar la tubería. Esto es debido a que podemos provocar un estriado excesivo de la misma. Una vez expandida la tubería con el anillo, la acoplaremos al accesorio esperando que se produzca la retracción y quede bien fijada la unión. Por último, esperaremos al menos una hora para poder realizar la prueba de presión.